Hola, muy buenos días. Y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía con toda la información más importante que tiene que ver con la seguridad social en nuestro país. Pensaba, ¿no?, qué difícil que es entender a la clase política en la Argentina. Esto de explicar verdades, reconocer errores, son las grandes dificultades de la política en nuestro país. La cuestión de la franqueza, esta cuestión de la autocrítica. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de muy poquitos días va a comenzar en el Congreso Nacional el tratamiento de proyecto de movilidad jubilatoria, que lo que tiene que tratar es sobre cómo seguirán los jubilados enfrentando el costo de vida en los próximos tiempos, con jubilaciones rezagadas, deterioradas, caídas. Cualquiera de estos calificativos cabe para algún momento de la historia previsional de nuestro país. Y quizá ustedes piensen que esto es una utopía, que yo soy una crédula a esta altura del partido, una crédula, una sonsa, pero la verdad es que yo nunca agoto la esperanza, por lo menos no tengo agotada la esperanza. Y me parece que sería oportuno, importante, que cuando comience el tratamiento de la movilidad jubilatoria, encontremos a un oficialismo que se sincere y cuando defienda su fórmula diga, es esto porque esto es lo que se puede pagar en este contexto de país. Y una oposición que apenas comience a debatir, haga una autocrítica y reconozca que cuando fueron gobierno no pudieron mejorar los ingresos de los jubilados y que tanto oficialismo como oposición también cuenten y hablen en el recinto sobre que no hay ninguna cláusula, artículo, apartado en lo que se va a discutir como forma o como garantía de recuperar el poder adquisitivo que perdieron las jubilaciones con el empalme, con la reforma del año 2017 y el problema del empalme y lo que siguieron perdiendo con los aumentos por decreto cuando se suspendió la ley de movilidad jubilatoria. Me parece que la autocrítica, el tema de la franqueza, hace que en momentos complicados el otro se desenoje un poco, se alivie y se tranquilice. Creo que manejar un país debe ser difícil, mucho más difícil un país como el nuestro, con problemas estructurales que tienen que ver con lo social, inflación, desocupación, pobreza, y lo más sencillo es dar respuesta a lo urgente. Pero dar siempre respuesta a lo urgente es un riesgo enorme, donde el costo lo pagamos todos, que es convertirnos en un país sin salida. Buen día, Damián Di Pace, ¿cómo estás? Buen día, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué semana esta, no? ¿Qué semana estamos atravesando? Escuchaba tu editorial. Siempre terminamos en el mismo lugar, ¿no? Los jubilados siempre los más damnificados. Fue una semana muy intensa, de mucha información en materia de seguridad social, en un momento donde ya se viene acercando el tratamiento de movilidad jubilatoria. Es en días nada más que comienza el tratamiento de los aumentos que van a regir por ley a partir del año 2021, un tratamiento que comenzará por la Cámara de Diputados, donde se entabla el debate, o por lo menos la disidencia entre oficialismo y oposición está en un componente de la fórmula, que es si será recaudación tributaria o índice de inflación. Creo que todo esto tiene que ver con un informe, con un artículo que escribiste para Infobae, y explicás perfectamente bien lo que pasa con los sistemas previsionales en América Latina, con el gasto de esos sistemas previsionales, donde Argentina es el que invierte, en el que pone más recursos en la seguridad social y que tiene el gasto más elevado. Exactamente. De América Latina, Argentina es el país
país con mayor participación de gasto previsional respecto del gasto público, Clara. Es casi el 50% el tema de las pensiones. Después le sigue Brasil, está bastante cerca. Ahora, tiene una característica Argentina que no tiene otro país de América Latina, ni siquiera Brasil, que tiene una participación importante el sistema previsional respecto al gasto público, que nosotros tenemos un sistema único de reparto. Es decir, Brasil incluso tiene capitalización, que nosotros, ¿te acordás que lo dejamos en la década sí. estaba en la década del 90, después lo cambiamos en el año 2007-2008. Ahí estamos viendo un gráfico y fíjate lo que es el sistema de reparto en Argentina, el gasto en pensiones respecto del total del gasto público. Bueno, fíjate que al 2017 se llevaba el 45,5% del gasto público. Hoy ese dato es similar, ¿no? Esto no es inflexible, desgraciadamente. Esto no ha variado desde el año no hay variado, 2017. Absolutamente. Y después fíjate que Brasil nos sigue, pero la diferencia es bastante, ¿no? Fíjate que son casi 11 puntos de diferencia respecto de la participación del gasto público. Y todo el resto de los sistemas tienen un menor nivel de participación en el gasto público. Ya Uruguay tiene un 26%. Fíjate Colombia, que tiene un mixto, que es, digamos, reparto más capitalización. La realidad es que Argentina es, en serio, es una ave extraña, volando en materia del sistema previsional. Ahora, permitime sumarte un dato. En esto que veíamos, en esta placa, 45,5% de inversión y de recursos para la seguridad social es lo que tiene, lo que financia Argentina, la convierte en el país con mayor cobertura de seguridad social de América Latina. Pero, sin embargo, a pesar de tener la mayor cobertura y que está focalizada más que nada en personas grandes, nunca esos ingresos terminan siendo suficientes. Bueno, además es real, este es un informe del IERAL, además lo que estamos viendo es que, desgraciadamente, Clara, si vos tomás esos 19.000 pesos que van a cobrar los jubilados, te diría que en términos de dólar también tenemos la jubilación más baja de América Latina. O sea, eso también hay que decirlo. O sea, tenemos un gasto público muy grande para esas pensiones, pero la realidad es que se distribuye en forma equitativa porque se aplana digamos, el sistema de cobro de esta nueva fórmula jubilatoria, y la realidad es que todos reciben poco. Entonces es un problema muy importante. Está desbordado el gasto público respecto de la participación con el sistema previsional. Vos acá reforzás en el artículo acerca de los países que destinan más recursos en seguridad social. Está Argentina, lo decíamos, pero sin embargo Argentina tiene por delante un desafío previsional enorme porque está con un serio problema de financiación, es decir, un mercado laboral caído, alta informalidad, con una cantidad muy importante de jubilados y pensionados en un país que no escapa al fenómeno mundial de que va en aumento la expectativa de vida. Yo creo que tenemos tres o cuatro variables para ver ahí. Primero que, vos fíjate que todas las administraciones de cualquier gobierno le echan mano a el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. Todos, absolutamente todos le echan mano. Para otros fines que no son mejorar las jubilaciones y pensiones. Exactamente, cuando necesitan le echan mano a ese lugar. Segundo, desgraciadamente el desempleo es creciente. Estamos en 13,1% y el próximo índice de desempleo va a ser mayor, por lo cual tenemos menor nivel de contribución de activos hacia pasivos dentro del sistema. La informalidad laboral, la informalidad en la economía va a crecer porque la presión tributaria sigue creciendo, la cantidad de impuestos van a ser mayores y eso no es un buen síntoma para el sistema previsional, del cual depende mucho de los impuestos que pagamos. Y creo que lo importante, sabés que lo analizaba yo en la semana, la generación de jubilados actuales está atravesando una situación muy preocupante, pero la generación de 40 y 50 años va a ser peor aún si no tomamos cartas en el asunto. Una pregunta muy importante que me das pie con esto que acabas de decir. Monotributistas, autónomos, MIPYME entran en zona de riesgo, no tienen incentivos y cada vez les va a costar más salir adelante. Sí. Muy difícil la situación de estos sectores que son cuentapropistas, trabajadores independientes. Claro, ¿por qué? Porque primero que
pagan mucho impuesto, por ejemplo, en el caso autónomo pagan mucho impuesto, las MIPYMES pagan mucho impuesto. Para el sistema de contribución previsional el aporte es muy poco. En el caso del monotributista, quizás que paga menos impuesto y el sistema de contribución al sistema previsional también es muy poco, ahí lo que tenés es una trampa mortal. Claro, y yo lo mostraba en esta nota de Infobae. Trampa mortal para los monotributistas. Exactamente. Si sos monotributista, hoy la escala de facturación no sabemos cómo se va a actualizar, porque no está vos mismo me decías, todavía no se sabe si va a ser por la nueva fórmula jubilatoria, si va a ser por un decreto de ley, no se sabe cómo se va a actualizar. Si como los topes no se actualizan, se pasan fácilmente al régimen de autónomos. Al pasarse en autónomos, hoy tienen que pagar 30% de ganancia, IVA, ingresos brutos, tasas municipales y tasas provinciales. No pueden subsistir en el medio de la pandemia y muchos van al cierre. Y si son MIPYMES, la realidad es que el MIPYME estaba a espera, en realidad los tres actores, a la espera de la reforma tributaria. Es reforma tributaria que recién se va a tratar en enero, febrero, supuestamente. Creo que el Congreso de la Nación se da tiempos que estos tres agentes económicos, la realidad, que no pueden esperar, ¿no? Vos utilizás en el artículo, frases como muy choqueantes, que te dejan pensando, esto de la trampa mortal para el para el monotributista. Después, en un momento, incorporás datos de autónomos y contás y decís, el monotributista no quiere crecer y el autónomo no puede crecer. Exactamente. Es decir, que todos quedan entrampados. Exactamente. ¿Por qué no quiere crecer el monotributista? Bueno, porque si crece va al cierre, porque no puede pagar la carga tributaria. Y el autónomo no puede crecer porque ya está dentro de la trampa de esa carga tributaria. Entonces tenemos un sistema emprendedor en Argentina, aquel que vende un bien, que no puede competir, Exactamente. Damián. Y que tenemos un tema, ¿por qué? Porque no sembramos mayor producción para cosechar más empleo. Porque tampoco pueden contratar empleados. Primero, si vos sos un autónomo y decís, quiero hacer una sociedad con alguien, hoy ya es a riesgo terrible, porque también informo que las SAS tuvieron un montón de regulaciones, son las sociedades autónomas simplificadas. El que tenía una SH, que era una sociedad de hecho monotributista, la sacaron, no se puede hacer. O sea que todo ha sido complicado en Argentina para el eslabón más chiquito de aquel que quiere invertir en nuestro país. Hablamos de los cuentapropistas, ahora pasemos a los asalariados y a las jubilaciones y pensiones. ¿Cómo termina el 2020 si hablamos de salarios, si hablamos de jubilaciones y si hablamos de costo de vida? ¿Cómo van a poder enfrentar, cómo terminan con el poder adquisitivo 2020? Cuarta categoría muy preocupante porque la cuarta categoría tiene que pagar impuestos a las ganancias después de los 73.000 pesos. Todavía tampoco hay ningún esquema de actualización de esos mínimos no imponibles. Irían supuestamente respecto de la reforma tributaria. Carlitos Burgueño acá en esta señal dio un adelanto el otro día de que podría incrementarse impuesto a las ganancias, cuarta categoría, para los de escalas más alta, justamente para subir las escalas de los que tienen la base de 73.000 pesos. Ahora, respecto del poder adquisitivo, primero, no hubo en muchos casos paritarias que sean positivas respecto a la inflación. Y segundo, estamos en un contexto de aceleración de la inflación muy importante. Los datos de inflación de esta semana mayorista fueron muy, pero muy malos. 4,7% de la inflación mayorista. ¿Qué implica eso? Que la inflación mayorista de octubre la veamos reflejado en la inflación minorista de noviembre. Es un adelanto de lo que nos va a pasar en el bolsillo en el mes de noviembre. ¿Valores de la canasta? Valores de la canasta de octubre, pobreza, indigencia. Bueno, fíjate que estamos en un valor de la canasta básica total de 50.000 pesos, en el caso de la alimentaria de 20.000 pesos. Muy cercana a lo que es la canasta, el valor de la canasta de un jubilado, de un pensionado, 49.614. Sí. 49.614. Si vos esa canasta básica total, Clara, le sumás un alquiler que no lo mide el INDEC, ya no es 50.000 pesos. La mayoría de nuestro país alquila. Si tiene un auto, ya no son 50.000 pesos. Si manda a los chicos al colegio una familia tipo, el CEISAC está midiendo que una canasta básica total con alquiler, más un auto, más enviar a los chicos al colegio, ¿sabes cuánto es? 107.000 pesos. ¿Quién gana 107.000 pesos en Argentina? ¿Cuánto está el salario promedio en Argentina? 50.000 pesos netos. Ese es el salario neto. O sea que es una situación muy preocupante. El 70% de los argentinos cobra menos de ese salario. Las jubilaciones y pensiones con los aumentos por decreto, las mínimas
van a tener un acumulado de aumentos de 35,3%, así termina el año, y en el caso de aquellas que están promedio en medias y más altas, de un 24,3%. ¿Cómo quedará la inflación del 2020? La inflación del 2020, las proyecciones son del reglamento de expectativa de mercado que sea no menor al 52%. Algunos se animan a decir que sea del 60%. Y la pregunta que yo te hago a vos, Clara, es esta fórmula jubilatoria, que lo hacíamos fuera del aire y yo te lo había consultado, arranca en diciembre. Ahora los jubilados van a tener que esperar hasta marzo, ¿no? Para Claro, que se lo actualicen. Claro, porque eso no está en discusión. Los proyectos, y en esto creo que oficialismo y oposición están de acuerdo, o creo que se van a poner de acuerdo, que sea semestral. Entonces de aplicación marzo y septiembre de cada año, lo que significa que estos, por ejemplo, estos montos, estos nuevos montos que rigen a partir del 1 de diciembre y que dejan a la jubilación mínima el 19.035 puntos, permanecerá, 19.035 pesos, perdón, permanecerán hasta febrero. Diciembre, enero y febrero va a haber inflación de entre el 3 y el 4%. Es decir, que como mínimo esa inflación va a evolucionar en el orden del 9% en ese trimestre. Pero después, cuando vuelva la de marzo, van a tener que esperar a septiembre con una inflación que también va a seguir evolucionando en ese mismo semestre. No va a estar para arriba la inflación. Bueno, tenemos que en un ratito ya vamos a estar analizando, vamos a seguir analizando lo que se viene, la movilidad jubilatoria que va a ser ley, ahora en proyecto todavía, que va a ser ley antes de fin de año, y cómo quedan jubilaciones, pensiones, salarios y costo de vida. Superviel diseñó una aplicación pensando en los jubilados para que puedan hacer todas sus operaciones de manera fácil, rápida y sin salir de sus casas. Conoce más en superviel.com.ar. Mira todo lo que puedes hacer. En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos, consultar fecha de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Ser el primer banco de Argentina en tener una app pensada para jubilados. Eso es Human Banking de Superviel. Bueno, y prometíamos hablar, analizar todo lo que queda, el balance que queda del año 2020, de los aumentos por decreto en jubilaciones y pensiones, y qué podemos esperar de la movilidad jubilatoria que se va a aplicar por ley a partir del año 2021. Ya lo tenemos en línea a Adrián Trócoli, abogado previsionalista, para analizar todo este tema desde distintos ángulos, desde lo económico, desde lo social y desde lo previsional. Buen día, Adrián. Buen día, Clara. ¿Cómo estás, Damián? Buen día. Empecemos por lo más reciente, por lo más actual, que son los aumentos por decreto del año 2020. ¿Cómo queda el año 2020 en todo lo que es el universo de jubilaciones y pensiones y costo de vida? Te tiro 4 títulos rápido y lo vamos desarrollando como podemos. Primero, movilidad de este año, la comparación con la ley anterior que decían que era mala, la falta de corrección que mencionaste hace un ratito, y los nuevos beneficios, tema que todavía no se tocó y espero que toquen. Primero, la movilidad de este año, lo que decías vos recién. Te hago una comparación muy rápida y sencilla. Deflacionado, esto se lo tendría que dejar a Damián, quitando el efecto de la inflación, los aumentos de este año te los separé en 3 grupos, como para que tenga la gente un dato. Sí. Comparando con la ley vieja, empiezo al revés. Si no hubieran modificado la ley vieja, que desde la política se dijo que la ley vieja era malísima, horrible y había que suspenderla. Bueno, hubieran ganado contra la inflación proyectada a diciembre 3,9%. O sea, habían salido empatados, habían recuperado un poquito de lo que perdieron antes. Los del haber mínimo perdieron 0,5%, o van a perder al 31 de diciembre, esto es calculado con REM, expectativas de mercado de la inflación para fin de año. Sí. Y ahora, los del haber máximo, y me fui al máximo, no quería, estoy exagerando, no quiero decir que se lo tomemos, pero esos perdieron 8,5%. Entonces, me parece que este no fue un buen año para los jubilados, si los de la mínima perdieron alguito y los de la máxima perdieron un montón, porque casi 9 puntos es mucho contra la inflación. Este es el resumen de lo que pasa en 2020 para los decretos. Lo que significa que en esta situación que vos estás planteando, este es el escenario que queda a partir del momento que comience el debate para la nueva movilidad jubilatoria por ley.
para ese cuadro, para ese punto de partida, te está faltando lo que pasó antes, que fue ese 19,55% que reconoce el gobierno de pérdida. A ver, ¿dónde de ese 19,5% los aumentos por decreto y medidas indirectas adicionales hicieron que las mínimas recuperaran 5? En concreto, que las mínimas terminan 2020 con un 14,5 puntos abajo y las máximas aproximadamente un 22. No, Clara, no, las mínimas también pierden, ¿eh? ¿Recuperaron con bonitos alguna cosa? No, recuperaron 5, pero siguen en pérdida 14,5. No recuperaron nada. Este año, con la inflación a diciembre, sí, terminan en 0,5% abajo. Le empardaron. A ver, reitéralo, por favor. Reitera esto que acabas de decir. Todas las jubilaciones este año, medidas contra inflación, que fue la medida del gobierno, dijo, este año los jubilados le van a ganar a la inflación. En cuanto al haber mensual, pierden contra la inflación. Si metemos los bonos, que son de pago único y que compensan un poco a algunos, entonces este año no perdieron. Pero en el haber, como arrancan el año que viene, arrancan con un haber menor. Todas, una 0,5%, voy a decir que no pasó nada, estamos bien, no recuperaron, y las otras perdieron 8,5%. Esto lo que significa es que el que antes estaba 20 abajo, sigue 20 abajo, estoy redondeando. Ahora el que estaba 20 termina en 30 abajo. En las áreas más altos. Este no fue un buen año para esto. A ver, Adrián, sumamos al doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Eugenio, buen día. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Un gusto nosotros de verte, aunque sea a la distancia. Eugenio, tu análisis de cómo termina el 2020 y cómo va a empezar el 2021 cuando la movilidad jubilatoria sea ley. Mira, es bastante sencillo y siguiendo el razonamiento que planteaba Adrián, empezaron en el 2020 mal los jubilados y los pensionados y lo terminan peor. Y con una proyección hacia futuro realmente muy complicada. Claro, hay un tema que yo trato de advertir, lo tengan en cuenta los decisores políticos de todos los sectores, que de los 36.000 fallecidos en Argentina, el 80% son adultos mayores, quienes han mejorado o han sobrellevado la enfermedad, tienen una cantidad de comorbilidad que hay que atender y que esto requiere mucha plata y mucho esfuerzo, y que aquellos que tenían alguna ayuda familiar previo a la cuarentena, esto se ha visto debilitado por la disminución de los ingresos al núcleo familiar. Por lo cual, parece, y coincido con lo que ustedes expresaban, y lo dije en el Congreso de la Nación, con la amabilidad de quienes me invitaron, los senadores y los diputados, debiéramos estar hablando de una recomposición debiéramos estar hablando de cómo usar los recursos que quedan en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad a tales efectos. Si no, se van a tener que hacer cargo los dirigentes políticos, ya no de un problema previsional o económico, sino de lo que está pasando, que es una enorme crisis humanitaria sobre el sector del adulto mayor en la Argentina, ¿no? Eugenio, ahí se suma Damián Dipachi. Supongamos que se aprueba esta fórmula, ¿no? Quiero hacerles la siguiente pregunta. Como esta fórmula es por recaudación, tiene que ver con el nivel de recaudación. Si yo tomo del año 2011 al 2020, tuvimos un año de crecimiento, un año de caída, o sea, un año la economía crece, un año la economía cae, por lo cual en los años que cae la economía, evidentemente tenemos menor nivel de recaudación. Generalmente esos años los salarios también tienen problema para, digamos, sostenerse respecto de la inflación. ¿Qué pasa? Los últimos 3 años la economía cae consecutivamente. ¿Qué va a pasar al futuro si un año la economía cae, los salarios no recuperan y la inflación crece como la que podría suceder el año que viene? Quiero saber esa respuesta de ustedes. Sí, no hay que olvidarse en ese
Adrián, hasta que mientras recuperemos a Eugenio. Hasta que vuelva Eugenio. Es el peor de los escenarios. Pero se puede dar, no es que se puede dar, ¿se dio? No, no solo se dio. Yo te voy a contestar, si me permitís esquivarte la pregunta, te voy a contestar con palabras de Raberta. Ella dijo que volvemos a una fórmula virtuosa, es una cuestión de opiniones, que en 10 años recuperó 24%, en 8 años, perdón, en 8 años recuperó 24% por arriba de la inflación. Bueno, los jubilados están un 30% abajo. Esto significa que les estamos diciendo a los jubilados, partiendo de la base que el gobierno tiene razón en todo lo que dice, porque yo le creo. Entonces, le estamos diciendo a los jubilados, quédense tranquilos. Este año, los que están arriba perdieron entre 5 y 10 puntos. En los años anteriores perdieron 20. Bueno, para recuperar ese 25 o 30%, está todo bien, les prometemos que en 10 años se lo recuperamos. Son jubilados de 70, 80. A mí me parece... no quiero ser grosero como en realidad me expreso o tengo ganas de expresarme, pero me parece muy violento decirle a un jubilado, estamos repitiendo una fórmula que en 10 años te va a dejar igual que hace 4. Para retomar la charla con Eugenio, que ya tenemos muy bien el audio, por suerte, quiero compartir con ustedes una placa con los nuevos montos que van a regir a partir del 1 de diciembre, de jubilación mínima, de pensión universal para el adulto mayor, pensión no contributiva. Estamos hablando de una mínima de 19.035 pesos, de una pensión para el adulto mayor de 15.228 pesos y de una pensión no contributiva de 13.324 pesos. Le pregunto a Eugenio Semino, ¿la discusión en el Congreso debe ser la ley de movilidad jubilatoria o debe ser estos números que acabamos de dar? ¿O no se tiene que discutir los pisos tan bajos de ingresos que tienen desde hace años los jubilados y pensionados? Sí, evidentemente, por eso yo decía que no es nuevo, sino que va empeorando. Es decir, pareciera ser que en Argentina gane quien gane en política, pierden los jubilados. Porque en realidad lo que está haciendo el actual gobierno es ratificando la pérdida que ya habían tenido con la anterior administración. Pero en el contexto que señalaba, en un contexto de pandemia, en un contexto de enorme sufrimiento del sector y en un contexto donde la ayuda de terceros al jubilado se va haciendo imposible. Por lo cual me parece que lo necesario es que el sistema político, inclusive más allá de discusiones banales, más allá inclusive que esta fórmula es la del 2008-2017, pero empeorada, porque no tiene piso lo que es la recaudación, por lo cual si cae mucho la economía cae el jubilado también, y sí tiene techo, por lo cual si al país le va muy bien, el jubilado esto no se traslada en beneficio del jubilado en el 100%. Dicho esto y también comprendiendo las necesidades de la macroeconomía, las necesidades de los acuerdos, bueno, lo que ha ratificado este gobierno es, en términos políticos, la necesidad de arreglar cuentas con el Fondo Monetario Internacional, es decir, nada nuevo en Argentina. Sí. Concreto. El tema central es que estamos hoy discutiendo toda una falacia entre los abuelos, los adultos mayores, mis coetáneos se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque si a la nada le agregas nada, el resultado es nada. Es decir, discutir una falacia da siempre como resultado otra falacia. Sí, Eugenio. No, inclusive lo hablé con jóvenes funcionarios y demás, porque creo que hubo un desmedido clima festivo en el anuncio, que el anuncio en sí mismo agravia el bolsillo. Y el 5% de aumento en diciembre. Claro, y el clima con el cual se anunció daña algo peor que el bolsillo para nosotros los adultos mayores, que es la dignidad. Entonces me parece que
se tiene que tranquilizar todo el mundo, no hay que demostrar la cuadratura del círculo, y con 18, 20 mil pesos no vive nadie, nuestra canasta dio 49 mil pesos en el mes de octubre. Hoy lo que vemos en los números, y Damián obviamente es un especialista en eso, que nos suministra INDEC, los 49 mil pesos para una familia tipo, los 21 mil pesos para no llegar a la indigencia. Todo eso es una ratificación de la situación en la cual están los adultos mayores y que a su vez eso se traslada a toda la sociedad, ¿no? Bueno, les agradezco a ambos la explicación y el análisis y por supuesto es un tema que no se agota. Vamos a seguir hablando muchísimo de movilidad jubilatoria en las próximas emisiones de Lo Justo y Necesario porque va a haber muchísima información. Gracias Eugenio Semino, gracias Adrián Trócoli. Un placer, como siempre. Quedan cosas pendientes. La semana que viene seguimos. Gracias Adrián, abrazo Eugenio. Una información importante que hay que tener en cuenta porque tiene que ver con la calidad de vida. Tena te presenta sus Tenas Pants, ropa interior desechable para que sigas disfrutando tus días y tus actividades como siempre lo hiciste. Tena es la marca número 1, líder mundial en incontinencia. Conoce más de Tena en www.tena.com.ar. Y por supuesto, lo prometido, lo esperado cada semana y tiene que ver con consultas. Yo acá tengo todas las tuyas, también tengo acá las tuyas en el celular. Comencemos a ver, ¿qué tenemos? Te digo, consultas que llegaron a Lo Justo y Necesario. Clara, para vos. Sí. Receta electrónica de PAMI, ¿cómo tramitarla? Bueno, acá hay algo muy importante que me gustaría comentarles. Llegó mucho, inclusive a través de tus redes sociales, y le pedimos a la obra social información acerca de la receta electrónica para explicarle a los afiliados del PAMI, que son 5 millones de personas en la Argentina, dos temas puntuales que se relacionan. Lo de la receta electrónica y lo de la provisión de medicamentos porque está relacionado. Vamos a contarles que este programa está vigente desde el 1 de abril, donde se instrumentó una nueva modalidad de receta electrónica. Para no andar circulando y estando en la calle y esperando, lo que deben saber es que pueden solicitar, comunicarse con su médico o su médica y solicitarles la receta electrónica donde quedan asentados los medicamentos que tienen que obtener justamente a través de las farmacias. Esto lo pueden hacer vía comunicación telefónica o a través de mail. El médico o la médica confecciona la receta electrónica y la envía directamente por el mismo circuito tecnológico a la farmacia. Lo que deben saber los afiliados es que los medicamentos pueden ser retirados en la farmacia por un familiar o una persona de confianza. No necesariamente tiene que ir el afiliado. Importante, tiene que ir, si va alguien de confianza o va un familiar, debe llevar el DNI propio, el DNI y credencial del afiliado, justamente para poder retirar todos los medicamentos. Es un circuito que lo que se hace es implementarse de manera a través de plataforma y todo tecnológico para que el afiliado no esté circulando demasiado en la calle. Bien explicado porque eran muchos los que nos consultaban, hacían esa consulta. Muchísimos. Lo que tenemos que contar es que hay consultas que las transformamos en temas, porque es tanto lo que consultan a veces por semana en forma reiterada el mismo tema, que nosotros lo que tratamos es de hablar con todos. Dami, están preguntando, hay muchas consultas que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con el tema de compra de dólares. Acá estoy buscando Damián Dipache y les cuento. Acá pregunta, hola Damián, Claudio Alio, parece que... Bueno, dice, mi banco me dice que no puedo comprar dólares solidarios, pues no supero los 60.000 pesos de jubilación. No tengo ningún otro impedimento. ¿Es así?
Bueno, la realidad que le pasa a muchas personas, Clara, que por ahí no pueden comprar dólares, dice no tienen ningún otro impedimento. Hay que ver si por ahí le quedó alguna deuda en tarjeta. En algunos casos pasó eso, que por ahí quedó una deuda de tarjeta. Por ahí estaban, el plan B, no sabía que lo habían incorporado en el plan B de crédito, se incorporó en el plan B. La realidad que habría que ver bien el caso, le ha pasado a muchos que incluso no teniendo impedimentos no han podido comprar dólares. Esto es real. Alex, ¿es conveniente tomar el plan previajes para mis vacaciones? Muchas consultas hubo con respecto a este tema. Bueno, yo creo que es conveniente. Recordemos que es un plan donde en todas las agencias del país que estén dentro de este plan pueden adquirir su viaje al interior del país, en cualquier localidad, y le reintegran un 50% el valor de lo que ustedes pagaron para que puedan consumir en el lugar en una billetera digital del Banco Nación. Es conveniente. Todo en el contexto vacaciones. Todo en el contexto vacaciones del verano 2021. Sí, me parece que viene tranquilo. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que recién en diciembre, por ejemplo, en la costa atlántica, los propios propietarios van a poder ir a su lugar a vacacionar. Así que creo que viene un poquito lento por ese sentido, pero me parece que es más que conveniente utilizarlo. Sil de Rosario. Sil Rosario, ¿me conviene comprar materiales para la construcción con los planes ahora? Bueno, fíjate lo que pasó con el tema del índice de la construcción. Creció 3,8% en un mes y materiales de construcción creció 7,6%. Ladrillos huecos, Clara, voló al 17,6%. Súper conveniente, ¿por qué? Porque van a evolucionar los materiales de construcción. Recordemos que si lo sacás ahora en noviembre o en diciembre, sacás, por ejemplo, en 18 cuotas y tenés 3 meses de gracia. Lo vas a terminar pagando en 2022. Creo que es el momento para refugiar... Reiteralo. Sacando el ahora 18... ahora, en noviembre o en diciembre, terminás de pagarlo en 18 cuotas porque tenés 3 meses de gracia en el año 2022. Es conveniente hacerlo. Acá una consulta, Carolina Asto, acerca de inversiones en el extranjero. Puntualmente ella menciona inversiones en Estados Unidos. ¿Crees que son buenas y confiables? Sí. ¿Qué son? Se llaman CDRs. Es fácil, esto se hace a través de un broker, pero la CDR es invertir, por ejemplo, en una empresa como puede ser Nike, Apple, Amazon. ¿Y de cuánto es la inversión? ¿Hay un piso de inversión? Se compran las acciones y las acciones esas son las que más crecieron de las tecnológicas. Las tecnológicas fueron las que siempre estuvieron creciendo. No hay un piso de inversión, uno coloca eso en pesos y recibe una retribución por la evolución del tipo de cambio. Por lo cual sí es conveniente, se hace en Argentina, es sencillo e incluso pueden invertir en empresas argentinas que estén en el exterior, también lo puede ser. De hecho, una de las más elegidas es Globan o Mercado Libre. Me contabas justamente en el pase acerca de las consultas reiteradas que había con respecto a asignación universal por hijo. Sí, nos preguntan puntualmente el bono para UH, si va a haber bono para UH, Clara. Bueno. Son muchas las consultas, las agrupamos también. A ver, se entiende por qué, y esto yo te lo explicaba en el corte, Damián, por qué hubo esta semana tantas consultas acerca de AUH. Porque se habló de un bono. Esta información no es así. No se va a pagar un bono a la asignación universal por hijo. Lo que se va a pagar es el plus que se acumuló de lo que no se paga mensualmente. Recordemos que desde el año 2011, que está vigente la asignación universal por hijo, se paga el 80% mes a mes y el otro 20% se retiene y se paga una vez al año acumulado cuando el tutor, el papá, la mamá del menor presenta al día, cumplimentada, la libreta de salud y seguridad social, que es donde están los controles sanitarios de los chicos, el calendario de vacunación al día, la escolaridad. Perdón, Clara, ¿eso no había sido suspendido en algún momento de la pandemia? Ahora se volvieron a incorporar. ¿Cómo sería? Bien la pregunta. Se suspendió. Sí. ¿Justamente por qué razón? Porque los chicos dejaron de ir a la escuela, porque estábamos en cuarentena y no se podía transitar ni siquiera para la vacunación. Bueno, la vacunación es requerida para los controles de salud. Bueno, fue un año atípico. Entonces lo que se hizo, la medida que se tomó fue postergar la presentación de la libreta. Esto se postergó hasta el 31 de diciembre, pero de todos modos, ANSES que informó
que comenzó a cruzar datos con el Ministerio de Salud de la Nación y con el Ministerio de Educación de la Nación, y es por eso que liberan este cruzamiento de datos, libera los pagos. Bien. Esto se va a pagar, se va a depositar en forma automática en la caja de ahorro de la Seguridad Social, donde habitualmente se cobran las AUH. Ahí va a venir este plus del acumulado del 20%, que ya se informó desde el organismo previsional que va a ser promedio 12.000 pesos por familia o por cuenta, porque por un relevamiento que se ha hecho, cada familia cobra en promedio 2 AUH, lo que da un acumulado del 20% de aproximadamente 6.000 pesos por cada hijo. Bien, perfecto. ¿Tenemos algo más? Sí, IFE 4. ¿Qué va a pasar? Todo un tema. El IFE 4... Ya está, llegó a su fin, se está pensando por estas horas en un IFE focalizado, pero ni siquiera con esa denominación, un IFE focalizado que tendría otros nombres, como por ejemplo Potenciar Joven, Potenciar Trabajo. Vamos a estar hablando mucho de estos programas en los próximos tiempos, porque me parece que son clave en parte del ensamble de beneficiarios que cobraron los 3 refuerzos. Pues voy a dar mi opinión respecto al tema, Clara. Me parece que la política interna del gobierno no lo manejó bien el tema. ¿Por qué? Porque incluso había como una especie de tensión interna de si se daba o no se daba entre el ministro de Economía y la ministra de Desarrollo Social. Esto no debe darse. ¿Sabes por qué? Porque si no hay plata para hacerlo, que no se haga. Pero no juguemos con la gente prometiendo que se va a dar, no se va a dar. No se va a dar porque no hay un mango, perfecto, no se da. Bueno, pero acá es el tema de la franqueza, del sinceramiento, que a veces cuesta tanto. La política juega eso también. AUH, el plus del 20% acumulado, se cobraría entre el 7 y el 18 de diciembre. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que resaltas tus mejores rasgos, no importa tu edad ni tu talla. Recordá, @de niña a mujer. Allí vas a encontrar tu mejor interior. Tenés que quererte, porque cuando te querés te sentís más linda. @de niña a mujer. Bueno, y ya lo veo ahí en la pantalla. Lo extrañábamos. Sí. Hacía mucho que no hablábamos con él, Jorge Escaramuzo de Mayores Conectado. Buen día, Jorge. Buen día, Clara. Buen día, Damián. ¿Cómo andan por allá? ¿Cómo va? Bueno, bien. Gracias por estar, porque le pones el momento fresco, de aire fresco al programa, y que tiene que ver con... Hoy puntualmente vamos a hablar de un sorteo que está organizando Mayores Conectados, que no soluciona la vida de nuestros mayores, pero es desde lo justo y necesario, y más que nada desde vos, un gesto de acompañamiento en momentos difíciles. Contanos, Jorge. Sí, mira, la verdad que la idea es justamente despedir este año. Fue y sigue siendo muy, pero muy malo en salud, en todo sentido económico y demás, y queremos un poco de aire nuevo para el que viene. Entonces la idea justamente es hacer un sorteo con ese espíritu, nada más que eso es. Y justamente vamos a sortear 3 productos. ¿Qué es? Por ejemplo, primer premio, una computadora, Mi Compu Fácil. Lo estamos viendo en pantalla mientras nos contás. Está viendo ahí la imagen, perfecto. Ahí está pleno. Compu Fácil, que es una computadora preparada para el adulto mayor. Cualquier persona con casi sin ningún tipo de conocimiento sobre el uso de tecnología la puede usar. Segundo premio, el teléfono, el famoso Exo Spunky Fácil. También el teléfono preparado para el adulto mayor. Y el tercer premio es una mochila solar para los hijos, los nietos y demás, ¿no? ¿Qué es esta mochila solar? Como ven ahí en pantalla, tienen como un rectangulito con rayitas. Es un panel solar que se enchufa a cualquier teléfono celular, y mientras uno va por la calle, mientras tenga luz de día, el teléfono se carga la batería. Algo novedoso y que los hijos y los nietos desean. Y también, ¿por qué no? Si le quieren dar un regalito para estas fechas, Navidades, ya el adulto mayor también tiene un regalito para poder darlo al nieto o al hijo, o también se lo quedan ellos, ¿no? Bueno, ojalá que vuelva esto de las reuniones, los centros de jubilados. La esperanza para el 2021 es esa. O sea, vos fíjate con qué poco nos conformamos, ¿no? Las reuniones, los abrazos. Nada, pedimos algo básico, pero que este año lamentablemente no lo tuvimos. Bueno, por lo menos nos hace bien pensar en ese momento de los abrazos, de los besos, de las caricias, más que nos estamos aproximando a las fiestas, en un tiempo, en un fin de año, donde todos llegamos muy estresados, muy cansados y muy sensibles, todos. Claro. Permíteme decirte cómo tienen que hacer los adultos mayores. Sí, cómo se inscriben. Y aparte no es necesario ser jubilado o pensionado.
Claro, exacto, ahí lo explico. La forma de poder anotarse en este sorteo, que es gratuito, es al Facebook, Mayores Conectados Argentina. Y ahí hay nada más que dos solos requisitos, nada más que dos. Uno es, la persona que se inscribe tiene que tener 60 años o mayor. Y el segundo requisito es que se tiene que anotar nombre, apellido completo, mail y un teléfono de contacto. Una pregunta muy frecuente es que el adulto mayor a veces no tiene un mail. Entonces no hay ningún problema que el hijo o el nieto anote al abuelo, al adulto mayor, pero la condición es que el nombre y apellido sea del adulto mayor. Porque el escribano, el 11 de enero, cuando se haga este sorteo, después va a verificar, le va a pedir el DNI de esa persona y va a verificar que sea esa persona para poder entregar el producto, el premio, en cualquier parte del país, y esto es gratuito. Entonces repetimos, a ver, nombre, apellido... Sí. Anota un familiar o una persona cercana al participante. Puede poner su vía de comunicación, pero no puede poner sus datos personales. Tienen que figurar los datos de la persona mayor que participa. Exactamente, porque después el escribano va a verificar si ganó el premio, que es el adulto mayor, y la entrega también se le hace al adulto mayor. Es gratuita en todo el país. Es decir, que si alguien de Misiones o de Ushuaia gana el premio, la empresa EXO, que es la que nos da estos productos, entrega el producto sin cargo en cualquier parte del país. Jorge, te llevo a otro tema, pero bueno, está todo relacionado. Háblanos de los cursos gratuitos que ofrece Mayores Conectados y qué es lo más pedido. ¿Cuál es el mayor interés de las personas mayores y más que nada en este momento difícil, en este momento de pandemia? Mira, Clara, lo más pedido sigue siendo todo lo que es redes sociales y comunicaciones. Cómo usar el Zoom, cómo usar el Skype, como estamos acá hablando nosotros, la videoconferencia en verse. Esperemos que dentro de poco nos podamos juntar, ver a los nietos, abrazándose, pero hoy por hoy todavía lo más requerido es el tema comunicación, ya sea por redes sociales, porque mucha gente por ahí también se divierte, se entretiene, y la comunicación, ver los cumpleaños de los nietos, estar presente de una forma virtual, ¿sí? Poder estar presente en esas reuniones que por hoy todavía no podemos, lamentablemente. Sigue siendo eso, pero punta a punta, ¿eh? A través del Facebook recibimos muchas consultas y nos piden que hagamos también más videotutoriales. Yo te quiero comentar... Sí, decime, Jorge. Todo es gratuito y ya hay más de 250 videotutoriales gratuitos. También, entrando a la página web mayoresconectados.com.ar, ahí van a poder ver todas las cosas información que ponemos a disposición de ellos. Todo es gratis, nada se cobra. Jorge, entonces, lunes 11 de enero a las 11 de la mañana, el sorteo de la compu, del celu y de la mochila. Exactamente, sí, exactamente. Así que le damos a mucha gente que tenga felicidades en esto y que pueda disfrutar de esos premios. Y también, claro, hay una realidad. Hay gente que no puede comprar estos productos. Hay gente que lo puede comprar. Hay a veces hijos o nietos que cambian su computadora, teléfono, celular de adulto mayor. Pero hay gente que no puede comprar. Entonces es un pequeño granito de arena que damos de la empresa EXO para que ellos se puedan hacer de estos fabulosos premios. Jorge Escaramuzo, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Volvemos a consultas y quiero comentarles que hace un ratito veíamos, quizá los podemos volver a poner en pantalla, los cronogramas de pago. Cronogramas de pago de jubilados y pensionados nacionales, jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Y con respecto al cronograma que comienza el viernes 27 de noviembre de los jubilados y pensionados bonaerenses, hay que informar algo importante, que con los saberes de noviembre se aplicaron los acuerdos de paritarias de docentes de Ley 10.430, Ley Artística, Poder Judicial, Obras Sanitarias, Servicio Penitenciario, Cámara de Senadores, Defensor del Pueblo, Dirección de Provincia de Energía, Contratados Ley 10.295 y Ferrobaires. También se actualizaron los montos de asignaciones familiares. ¿Tenés más consultas? Sí, me preguntan acá, esto es en mis redes sociales, que
que una persona recibió ATP de mayo y ahora no puede comprar los $200. Porque bueno, hay muchos requisitos que no pueden comprar. Si bien ya lo recibieron, todos los que los recibieron desgraciadamente no están pudiendo comprar los $200. Ya nos tenemos que despedir. Primera Feria Virtual Internacional de Franquicia el día martes. Conferencia. Doy la apertura a las 12 del mediodía. Me dieron 20 entradas, no para sortear, para regalar. Así que los que me sigan en mi red social, @miendipase, directamente se las damos. Los primeros 20 ahora. Bueno, se las regalamos. Y yo para el cierre les cuento que está en marcha un sorteo que lo llevamos adelante a través de lo justo y necesario. Un sorteo que tiene accesorios tecnológicos, ¿sí? Un pie de celular, un aro de luz para celular y también auriculares inalámbricos. En este tiempo de Zoom, de Skype, de trabajo a distancia, para que te equipes el home office en tu casa. ¿Cómo participás? Bueno, me buscás en Instagram, me seguís y te inscribís. El sorteo se realiza el próximo sábado y en lo justo y necesario. ¿Acá en vivo? En vivo ya vamos a dar al ganador. Gracias a New Generation Online Argentina. Gracias por acompañarnos. Gracias a New Generation por acompañar a la gente en este momento de pandemia. No podemos solucionar, pero son pequeños gestos para acompañar. Hoy regalamos de todo, tiramos lo justo y necesario por la ventana. Hoy estuvimos bondadosos. Bueno, esto es lo que tratamos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos, ¿sí? El próximo sábado a las 12. Que tengan un buen fin de semana y también una semana tranquila. Chao. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabania. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.